buenas tardes a todas y todos, tanto los del Zoom como los que nos siguen en Face. Perdón las expresiones en inglés, pero ni siquiera tenemos traducción al castellano. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues vamos a iniciar esta mesa con esta mesa que es sobre sabidurías indígenas, y vamos a empezar con la ponencia del profesor Manuel Bolom. Voy a hacer una brevísima presentación. El maestro Manuel Bolom es poeta, filósofo, tzotzil, además de profesor en la Universidad Intercultural Campus San Cristóbal de las Casas. Tuve la oportunidad de conocerlo ya hace más de 10 años. Entre sus libros menciono dos espléndidos libros. Ahí tiene más, pero de los que recuerdo el nombre porque no tengo aquí a la mano su currículum. Uno es Canel, ¿verdad? Estoy pronunciando bien, Manuel. Canel, ¿no? Y el más reciente es Ail Snopel, que me honró mucho en invitarme a prologarlo. Y vamos a presentarlo ahora en la noche. A las 8 de la noche presentamos el libro Ail Snopel del profesor Manuel Bolom. Él ha sido invitado al posgrado de filosofía y de filosofía de la ciencia de la UNAM en varias ocasiones. Participa también en proyectos de investigación PAPIT en la UNAM. En varios proyectos ha participado y ahora también está participando en el proyecto Filosofía Política de la Ciencia en Sociedades Multiculturales. Desde 2016, que se llevó a cabo el Congreso de la AFM en San Cristóbal de las Casas, coorganizamos el profesor Manuel Bolom y yo este simposio de filosofía y pueblos originarios. No me extiendo más y tiene la palabra Manuel Bolom. Bienvenido, profesor Manuel Bolom. Qué gusto tenerlo de nuevo. Gracias. Bueno, la hoy con la Balik y Chos Patovila Bontonica Potolik, Nichimnos Contonta, Chicloila, el Chapeluk, Tasventati, Stalers Kuslejal, Lumaltik, Echnostok, Tikushelan, Yakil Snopik, Stalelik, Tikushelan, Ohtikimbil, Tajujuchok, Tichnaklegetik. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento feliz y también muy nervioso, ¿no? En este congreso que amablemente me han invitado y agradezco esa parte tan importante. Y pues efectivamente vamos a hablar un poco sobre el Equilcush Lejal y la ética del bien común, ¿no? ¿Qué implica estos elementos tan importantes que en estos tiempos tan complejos que vivimos? Nos parece que la mirada hacia los pueblos originarios permite dar cuenta un sentido distinto, digamos, de la construcción, de los procesos de reflexión, principalmente la parte lingüística y filosófica, que parece que es una parte muy importante, ¿no? Recordemos que los saberes de los pueblos originarios hay, digamos, amplio y complejo a la vez, y principalmente en estas nuevas generaciones que intentamos escribir, intentamos recuperar, intentamos caminar bajo una lógica, digamos, de acuerdo al alfabeto latino, de colocar el pensamiento de nuestros pueblos originarios, dado que hubo una ruptura, digamos, de mucho tiempo, de que abandonáramos nuestra práctica de escribir con los glifos, con los elementos que tenía nuestros abuelos y abuelas también, ¿no? Y que eso, y también hubo una ruptura de que, en el sentido de que dejamos de conocer profundamente esos saberes, ¿no? Solamente se refugió en muchos de los sentidos, digamos, en el ámbito de la oralidad y en el habla cotidiana, en la práctica, digamos, que es lo que de alguna manera nos ha permitido recuperar, nos ha permitido entender nuestro pensar, nuestro sentir como pueblos originarios, ¿no? Pues ahí me dicen, el tiempo también es una parte muy importante para mí.
el tiempo que voy a tener, entonces iré. Ahí me dirán. Y en ese Estamos sentido, 20 minutos, calculamos, más o oh, menos. Gracias. bueno, pues para adentrar al tema, hablaremos, digamos, como elemento central, el Lekil Kushleja, ¿no? El Lekil Kushleja en muchos momentos se entendió, se hizo algunas traducciones y se fue, digamos, como generalizando como el buen vivir, ¿no? Sin embargo, en el proceso, digamos, de reflexión, en el proceso de análisis, en el proceso también de entender nuestra forma de vida, nuestra forma, digamos, de organización, nos posibilitó ir a otra dirección y entender de que el proceso histórico es algo importante, ¿no? Por ello, hablar del Ekil Kuchtejal es hablar, digamos, que asumir una responsabilidad, pero también atrevernos a ir en esa raíz histórica, que de alguna manera me parece que es uno de los elementos que nos posibilita recuperar para entender un tanto, digamos, nuestra memoria biocultural, ¿no? Que eso es lo que intentamos de alguna manera. Y en ese sentido, la búsqueda, digamos, de este proceso del Ekil Kushlekhal, cuando analizamos, cuando reflexionamos las palabras, digamos, el Ekil Kushlekhal, encontramos que hay otra formación de sentido, ¿no? Una formación distinta de lo que se podría resumir en el buen vivir, ¿no? Que posiblemente sea otra mirada, pero lo que colocamos aquí es a entender esa raíz histórica, lingüística, de esa memoria biocultural que intentamos recuperar, ¿no? Desde el lenguaje, desde la cultura y desde la historia y desde la naturaleza o madre tierra también, ¿no? Entonces, y vamos a ir desplegando que, de acuerdo a esta lámina, que podemos dar cuenta que el lequil nada más vamos a analizar que es el le, que implica una búsqueda, ¿no? La búsqueda, porque es el leer, digamos, el buscar, y que aclaro que la raíz viene desde la lengua celtal y que muchas de nuestras expresiones pues viene de la más cercana en este sentido de la lengua celtal, ¿no? Y recordemos que la lengua tzotzil de alguna manera es una de las lenguas más jóvenes, por eso inmediatamente muchas de nuestras expresiones proviene de Tzeltal o de Tojolabal o de alguna medida, digamos, del Chol, ¿no? Entonces, esta parte tan importante, digamos, del le, que es la búsqueda, ¿no? Búsqueda, y el lek puede ser entendido como bueno, pero también puede ser entendido como algo sabroso, ¿no? Pero también algo sano, ¿no? Entonces, cuando decimos lek yonton, estamos refiriendo a un buen corazón, su corazón está tranquilo, digamos, está bien, ¿no? Entonces, por eso el lek siempre va a estar colocado como algo bueno, ¿no? Algo sano, algo sabroso, ¿no? Y eso son las dimensiones o son los momentos también que se puede estar haciendo uso, ¿no? Lek mu, por ejemplo, que se refiere a bueno o sabroso, digamos, entonces, pero siempre va a estar el lek, ¿no? Esa lek. Y el il tiene que ver con esta mirada, el que mira, el que busca, ¿no? Entonces, más adelante lo vamos a reflexionar, el ilel, por ejemplo, el ilom, que más adelante lo voy a recuperar, pero aquí se está refiriendo a la mirada, al mirar, digamos, y entonces lo que implica hablar del equil, es todo eso, esa búsqueda sabroso, bueno, sano de la mirada, digamos, o sea, una utopía, una forma, digamos, de que nos está enseñando un camino, digamos, que más adelante, insisto, el Ilel lo vamos a recuperar para entender qué implica hablar del Ilel o del Ilom o lo que sería el, el, bueno, más adelante lo voy a recuperar. Y en ese sentido, digamos, también está esta parte tan importante que el Kush Lejal, el Kush que implica descansar, morirse, despertar, ¿no? Y Cushiontón, por ejemplo, que se despertó, pero también puede que estén en un sueño y hay que despertarse, ¿no? Pero también es una parte, digamos, que implica descansar, ¿no? Kush ontonal, por ejemplo, que implica descansar. Entonces el kush puede significar todo eso, ¿no?
cuando decimos Basaskush, significa también que fue a descansar literalmente, o una forma, digamos, de decir que falleció, ¿no? Iskushti Balamile, por ejemplo, dejar descansar la tierra. Entonces, implica todos estos ámbitos, digamos, de hablar del Kush, que implica descansar, despertar, pero también implica la relación humana, pero también la madre tierra, ¿no? Cuando empiezan a sembrar en un terreno, 2 o 3 años, después dejan descansar para que la tierra vuelva a recuperarse, vuelve a crecer el monte, vuelve digamos, a surgir todo lo que hay. Y eso habla, digamos, de la naturaleza, pero también habla de la memoria, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. Por ello, el Kush va dando cuenta en ese sentido, ¿no? Y volvemos al Le, que significa búsqueda, como al principio de decir Le, que es búsqueda, ¿no? Esta búsqueda constante que hay, ¿no? Y el Hal, que también significa tejido, tiempo o tardado, ¿no? Halej, por ejemplo, cuando decimos Halejshah, es que se tardó, ¿no? O Hal, Long Hal, que implica tiempo, ¿no? Pero el Halel, por ejemplo, que también se refiere al tejido, ¿no? O sea, todo esto es lo que habla, digamos, del Kushlejal, ¿no? Que descansar, morirse, despertar, pero también esa búsqueda, digamos, en el tejido, en el tiempo, digamos, que puede tardar mucho, ¿no? Entonces, pero eso implica la espera, ¿no? La espera, que no hay que, muchas veces intentamos que nuestra vida acontezca lo más pronto posible, pero la realidad es que hay que tener una espera, hay que depositar, digamos, en esa tranquilidad, en esa en que algún momento va a llegar, ¿no? Como la siembra del maíz, pues no es de un día a otro, sino todo un proceso, digamos. En caso de las tierras frías, tiene que tardar todo un año, y eso, la espera es muy importante, digamos, la paciencia, ¿no? Y eso es lo que implica completamente de lo que habla del equilibrio, ¿no? Y en castellano, insisto de que al traducir el buen vivir, de repente se corta mucho de lo que implica hablar desde el proceso histórico y de la memoria, digamos, de los pueblos originarios, en caso particular de los tzotziles itzentales, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante, ¿no? Y en ese sentido, para interrelacionar con estos principios éticos, o la parte ética comunal o comunitaria también, que es una parte muy importante, que existen los grandes, ¿no? Grandes principios, digamos, en nuestra comunidad, que es el Muktamantam, ¿no? El Muktam es el grande, ¿no? Y el Muk, recordemos que tiene una relación muy amplia también de hablar, digamos, el Ichel Tamuk, por ejemplo, como el gran respeto, digamos. El Muk es alguien que el aprecio completo, digamos. Entonces, por eso hay que llevar en grande, ¿no? Ichel Tamuk, digamos, que puede ser una deidad, pero también al ser humano, pero también a la naturaleza, a la madre tierra, digo, la naturaleza como madre tierra, pues. Entonces, y en ese sentido, la relación de los sujetos, porque esa es una parte muy importante, ¿no? La relación, la naturaleza es un sujeto que también hay que respetarlo, hay que llevarlo en grande, porque es lo que nos da de comer, ¿no? Entonces, por ello está el Muktamantal como grandes principios, ¿no? Y existe todo un proceso, digamos, muy importante, como es el Komon Ak el Tajamal, ¿no? Komon Ak el Tajamal, enseñar en común, ¿no? Jamal puede ser abierto, amplio, ¿no? En un espacio que puede caber todos, digamos. Entonces, por eso Ak el Tajamal implica aperturar, un abrirse, digamos, abrir la mirada, abrir la vida, abrir el pensamiento, pero también las relaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por ello está el común aquel, ¿no? El aquel como una ofrenda, como una entrega, como un ofrecimiento, o sea, todo lo que implica también la relación con la naturaleza, ¿no? El común, digamos, mirar en común, y ahí es donde recupero lo que decía hace rato, ¿no? El ilel, por ejemplo, el il, ¿no? El que implica, digamos, lequil, decíamos, el il está ahí. Entonces, común kelel, mirar en común, común ilel, ¿no? Ilel, la palabra il, por ejemplo, significa que tiene que ver con la mirada, pero también el ilom, ¿no? El ilom, por ejemplo, que es una, digamos, acción, una actividad, pero que en este sentido se refiere a un curandero, ¿no? Un curandero
pero que también el Hilom, recordemos un poco el capítulo, digamos, de Chilam Balam, donde narra un proceso de dos deidades en que, digamos, se conocen, se encuentran y procrean hijos, ¿no? Y una deidad del inframundo y una deidad, digamos, terrenal, eh, pero ambos tienen miradas distintas, ¿no? Dos miradas. Y por eso el Hilom, o sea, que son sus hijos, digamos, el Hilomes, y que eso representa, digamos, que puede ver estos dos ámbitos, dos contextos, dos lugares, digamos, tanto el inframundo como el supramundo, ¿no? Por eso el curandero, el Hilol, digamos, que da la posibilidad de mirar o da la posibilidad de atreverse a mirar el tiempo inclusive, ¿no? Entonces el Ilom es esa, digamos, el que mira, el que ve, el que tiene la capacidad de entretejer entre dos mundos, digamos, tanto el inframundo como el mundo terrenal o el supramundo, digamos. Entonces, ese es lo que plantea, digamos, el común Kelel. El común Kelel implica la convocación, digamos, colectiva, que hay que atreverse a construir, hay que atreverse a mirar entre todos y que no sea una mirada única, digamos, individual, sino tiene que ser entre nosotros, ¿no? Y está el otro elemento, digamos, el común chapel, que es resolver en común, arreglar en común, ordenar en común, ese conjunto, digamos, que implica el completo, ¿no? Que tiene que ver también con los rituales, ¿no? En los rituales, digamos, hace que esté el chapel, digamos, que esté chapal en todo el proceso, digamos, tan importante, que es por ejemplo, en la indumentaria, no puedes hablar de chapal, que solamente está la camisa o solamente una prenda, digamos, sino el chapal implica todo el conjunto, digamos, de prenda, y eso hace que en un ritual tiene que estar en conjunto, digamos, de las flores, las velas, el que va a hacer la ofrenda, las ofrendas, el lugar, la alimentación, la plática, el que va a orar, digamos, o el que va a hacer el chap, digamos, como la convocación del silencio, digamos. O sea, todo eso hace que el chapel esté convocado en un proceso tan importante, ¿no? Aunque al hablar, digamos, del chapel, muchas veces solamente se ha llevado al ámbito, digamos, de jurídico, ¿no? Es decir, cuando hay algo que se arregla, cuando hay algo que se está, digamos, hay un estado de descomposición y que hay que arreglarlo, digamos, porque esa es la situación, ¿no? Y el siguiente es el common snopper, que es pensar en común. O sea, que esto lo da cuenta, digamos, que el pensar nunca es individual, sino es completamente distinto. Por ello hablábamos de que una recuperación de nuestra historia es una recuperación de nuestra memoria vista, digamos, desde la práctica común cotidiana, desde los distintos escenarios de la vida colectiva, comunitaria, cultural, ¿no? Y el común mantalil, que tiene que ver con los principios o leyes, normas que rigen nuestra vida en colectivo, ¿no? Y lo que se coloca de fondo en la práctica, digamos, se trata de seguir una ética del lequilaltic o el ich el tamuk, ¿no? Lo que decíamos hace rato, el muk, el ich el llevar en grande, digamos, para el beneficio de todos y todas, ¿no? Y esto es muy, muy importante para entender, digamos, estos aspectos de la vida, esta diversidad, digamos, de formas de relacionarse y de nombrarse también, y que eso da cuenta a otro paradigma, otra mirada, digamos, como seres mayas o tzotziles en particular, digamos, ¿no? Y hay unos otros, como en algún momento lo puntualizó el doctor Carlos Lenques, ¿no? El nosotros, que es una parte importante y que está en las lenguas mayense y supongo yo que la lengua general de los pueblos originarios, ¿no? Pero en lenguas mayenses está muy presente en nosotros como parte también como sujeto ético, ¿no? Y algo que esto es una parte muy importante, educar, ¿no? Educar en la responsabilidad que tiene que ver con el Ijuntasel, Chanuntasel, que en algún momento ya hablábamos, pero que ahora lo colocamos, que eso da cuenta de una responsabilidad profunda, digamos, y que esto nos invita a que realmente
cambie también nuestra práctica y nuestra forma de pensar y nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y que el Chanum Tasel y Tasel tiene que ver con esta ética que tiene que ver con la conducta humana también, ¿no? Este sujeto ético, al final de cuentas, lo que implica es mover, transformar nuestra conducta como seres humanos, ¿no? Y en este sentido, el modo de ser Tzotzil está íntimamente ligada a la idea de comunidad, el Plumaltic, y para empezar, podría hacer, digamos, empezar con la familia, después el Lumaltic, como entender como comunidad, pero el Lum, también entendido como el territorio, ¿no? Y el Lum Osil, por ejemplo, el Osil Balumil, que implica el cosmos también. Entonces, en ese sentido, las relaciones pareciera que solo se inicia con una cuestión, digamos, de la conducta del ser humano, pero la conducta del ser humano tiene que estar articulado con la parte, digamos, del territorio, que es el Lumaltic, y el Lum, digamos, como el espacio, digamos, y el Osil Balumil como el cosmos. Entonces, en ese sentido es lo que significa, digamos, nos lleva a esta interpretación en caso del Celtal, el Quinal, ¿no? El saber del espacio, el saber del territorio, el saber del universo, el saber de la fiesta, del tiempo, espacio, sol y día, ¿no? O sea, lo que nos invita, digamos, el Quinal, el Quin, justamente, Quin, recordemos que podemos leer a Popol Vuh, podemos leer a Chilam Balam, va a aparecer estos tiempos, digamos, porque al final el Kin es una deidad, ¿no? Pero lo que se refiere, Kinal es el territorio, pero el saber el territorio, ¿no? Por ello cuando hablan mucho de los abuelos, abuelas o las señoras decir Mafna Kinal, se está refiriendo, digamos, a que hay no una comprensión, digamos, no está comprendiendo lo que se está colocando, no se está comprendiendo lo que se está compartiendo, ¿no? Y esto se da en muchos contextos cuando alguien llega en una comunidad y esto lo coloco cuando dicen muchos, digamos, académicos sobre el diálogo de saberes, ¿no? Y en la realidad el diálogo de saberes se da desde la lengua, ¿no? Desde la lengua de la mayoría, en este sentido, de los hombres y mujeres con quien estamos dialogando para recuperar verdaderamente el diálogo de saberes. Entonces, cuando dice la señora Magnak Inan, lo que está colocando es la no comprensión, digamos, de esa otra realidad que le están compartiendo, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante, pero lo que implica, digamos, hablar del Inal es todo lo que está puesto acá, ¿no? El territorio, el universo, la fiesta, el tiempo, el espacio, el sol, el día, digamos, y es lo que sintetiza el Quinal, es lo que sintetiza el saber y el conocimiento de alguna manera, ¿no? Entonces, y otro elemento que tiene que ver con esta ética del bien común, el Kol Tabai, ¿no? La ayuda mutua, ¿no? Y en ese sentido me parece que es una parte muy importante como el horizonte, digamos, de la solidaridad de los pueblos originarios, en este caso de los tzotziltes, y que se mueve en tres ámbitos muy importantes, como es la reciprocidad, digamos, la voluntad de dar, ¿no? De entregar, digamos, que es el aquel, y que tiene que ver también el Kol Tael, ¿no? Y del prestar, digamos, que tiene que ver con el chamunet, que se expresa de alguna manera con lo que ya dijimos, la cuestión de la ayuda, y que consiste principalmente, digamos, de este préstamo de instrumento de trabajo, préstamo, digamos, de algunas semillas, préstamo de la mano de obra también, de trabajar, digamos, de prestar el cuerpo, digamos, para trabajar, de prestar las manos, como dice Chamuntika Ko, se refiere a prestar la mano, digamos, literal, pero implica ir, digamos, y colaborar con el vecino, colaborar con la comunidad, digamos, y entonces hace esta referencia, digamos, tan importante de vaciar un día de tu vida, ¿no? Y Shokom Tasbun Hunuk Akal, es decir, Shokom Tasbun Hunuk Akal es vaciar un día de tu vida, y esto es muy importante, digamos, para generar digamos, un sentido distinto de lo que hablamos de colaboración, ¿no? Y Coltael implica hablar de ayuda, pero también de liberarlo, desatarlo. Entonces, cuando hablamos entonces de Colta un Hunukakal, es cómo me liberas, cómo me desatas, digamos, de todo un proceso también de la fuerza física, de lo que se está generando para estar bien. Entonces,
esa es una parte muy importante de hablar también de la cuestión ética, ¿no? El sutesel, la devolución de algo que se ha recibido en una ocasión anterior, en otro momento, en otro día, en otro año, digamos, también eso es una parte muy importante de regresar, de devolverlo. Si es un préstamo de semilla, pues hay que devolverlo, hay que regresarlo, hay que volver a dar. Por eso las ofrendas, digamos, no es una sobra lo que se da hacia las deidades o los espacios sagrados, sino es lo que se tiene, digamos, tan importante, tan amado para volver a regresar a la madre tierra, ¿no? En ese sentido es el sutesel, el regresar, el retornar, y se aplica también la vida humana al igual que la naturaleza. Entonces, esos dos elementos no podemos dejarlo fuera, ¿no? Algo muy importante como es la solidaridad, la amistad, el sentimiento comunitario, ¿no? Esto del Chil Batik, y que esto, digamos, y que al hablar del Chil Batik también tiene que ver con que todo lo que está en relación con el Koltael, el Sutesel, implica una estética. De esa ética implica una estética, digamos, como es el Uhum Tikusi, perdón, aquí está mal escrito, pero de ahí, Uhum Tikusi Chich, pásele. Es decir, tiene algo de estética, tiene algo de hermosura, de bonito, de florido, lo que vamos a hacer. Entonces, por ello, hablar de una ética forzosamente nos lleva a esta estética de la ética también de lo que está, ¿no? Y esta estética, digamos, de la vida, ¿no? El Elek, por ejemplo, o Amtelek, perdón, Amtelek implica trabajar bien. O sea, cuando uno va y apoya a alguien o ayuda, digamos, implica eso, entregar lo bueno, digamos, entregar el esfuerzo hacia eso, pero bien, digamos. Entonces, también está el canelec, el querer bien, el apreciar bien, ¿no? Recordemos que el canel tiene múltiples también significados, ¿no? Y en ese sentido, pero lo que se está colocando es ese bien que se refiere, digamos, a una cuestión de estética, ¿no? El lek pas bail, y que está, digamos, lo intentamos traducir así, como obrar bien, y todos los conceptos que ya mencionamos, lo estamos intentando traducir porque pues esto es lo que se dialoga, se conversa. Sin embargo, al trasladar, digamos, a otra lengua, nos complica porque ahí no hay una relación tan, digamos, de igual las expresiones o las palabras, ¿no? Por ello cambia algunos sentidos. Pero lequilcus lejal, como ya dijimos, es ese sentido, digamos, de vivir bien, pero también en vivir de alguna manera con todos los tiempos, espacios, escenarios, lugares en la madre tierra, ¿no? Y algo muy importante aquí, el chopol, que se supone que es algo negativo, digamos, que muchas veces los estudios se hacen decir el bien y el mal están en eso, pero la realidad es que aquí se define, digamos, el otro lado, digamos, del sentido que se está dando el lek, por ejemplo, ¿no? Es una negación, digamos, bueno, no una negación directa, pero si digo lo bueno, también es decir no bueno, ¿no? Entonces, o no bien, digamos, cuando decimos en Tzotzil, muyuklek o chopol, digamos que se refiere a algo de la estética para referirse a lo feo, el gol, digamos, dice quien no vive bien, muyuklex lejal, o sea, se refiere, digamos, que la vida hay que vivirla con una cuestión casi estética, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero lo que está colocando también está en relación con la cuestión ética, ¿no? Entonces, y el que vive no tan bien, digamos, el Chopolskush lejal, da cuenta, digamos, una forma de entender que también el Chopol no es porque está totalmente, digamos, una cuestión negativa, sino más bien es dar cuenta qué es lo que contiene ese Chopol, digamos, ¿no? Y bueno, y ese es el sentido, digamos, de lo que queremos compartirle. Por ejemplo, dar cuenta que este proceso tan importante, digamos, de la vida de los pueblos originarios, la idea yo creo que de fondo, digamos, de lo que intentamos colocar es que realmente las instituciones, las escuelas, las universidades puedan realmente voltear la mirada a estos procesos, digamos, para
para resignificar. Yo creo que eso es una parte muy importante para resignificarnos con nuestros parientes, con nuestros seres queridos, pero también para resignificar con la madre tierra, ¿no? Entonces, me parece que la educación nos lleva hacia una ruta, digamos, un tanto individual, pero la intención aquí es dar cuenta de que hay posibilidades, hay otros caminos, digamos, que nos invita a transitar, a convivir, a relacionarnos, a entender otros matrices, digamos, de pensar, en este caso de los pueblos originarios, en particular a la cultura tzotzil, a la lengua tzotzil, donde soy parte, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, un abrazo a todos. Pues muchas gracias, profesor Manuel Bolón, pues por esta reflexión, como siempre usted lo hace, como integrando, ¿verdad? No solo el análisis, sino la comprensión del lenguaje y el mundo de la vida que porta ese uso del lenguaje. Yo siempre, comentaba la anécdota, Manuel, que alguna vez le comenté que qué original interpretación de Wittgenstein, ¿no? Y entonces recuerdo que me dijo, pues, ¿por qué no me da el libro de Wittgenstein que dice? Y bueno, pues le regalé las investigaciones filosóficas de Wittgenstein que después utilizó al revés como ejemplo, es decir, el uso de la lengua y el saber tzotzil, ¿verdad? Es el lenguaje desde el cual ejemplifica, me gustó mucho esta inversión que hace Manuel en su libro, ejemplifica análisis filosóficos como el de Wittgenstein, justo al revés de lo que nosotros hacemos, pues dándonos una sopa de nuestro propio chocolate para ilustrarnos. Y realmente esto es muy valioso. Muchas gracias, Manuel. Vamos a juntar las presentaciones y después pasamos a los comentarios del Zoom y también de que veo aquí varios colegas, el profesor Barquín, Aureliano, Raúl Alcalá, Senia, además de los ponentes. Así que pasaremos después a esta ronda de comentarios y preguntas. Vamos a pasar ahora la palabra al profesor Raúl Pesa Salazar. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. También maestro en estudios culturales por la misma universidad y cursa el doctorado en filosofía, en estudios regionales, perdón, en estudios regionales también en la UNACH. Él es zapoteca, zapoteco, su lengua originaria y materna es la zapoteca, así que tenemos pues una gran oportunidad para escuchar a filósofos que nos hacen favor de traducirnos sus saberes de lenguas originarias, el tzotzil, el zapoteco, a los que somos analfabetas como yo, al castellano. Por favor, profesor Raúl Pesa. Buenas tardes a todos. Les agradezco la oportunidad que me dieron para poder presentar mi ponencia y procederé a leer porque todavía no tengo mucha habilidad para irle explicando de poco. Muy bien. La ponencia se titula ¿qué es Gendaviani? Pregunta la razón de los Vinizá. Antes de proceder a responder la pregunta que aquí se plantea, primero debemos fijarnos en la pregunta y lo que involucra por sí misma antes de ocuparnos del objeto en cuestión. Gendaviani, después nos ocuparemos de tres aspectos de Gendaviani: su referencia, su significado y su sentido. Finalmente daremos algunos... Perdón, Raúl, ¿no quiere compartir su paper, su escrito, sobre Sí, todo para los que somos analfabetas, en este caso zapoteca, pues no alcanzamos a comprender las palabras zapotecas? Sí, que me den permiso. Sí, le pueden dar permiso al profesor Raúl Pesa para compartir su ponencia, porque ahí vienen las palabras. Ahí, disculpe. Sí, ahí se ve. Perfectamente. Bien. ¿Por qué
precisamente esa pregunta y no otra. Porque, ¿por qué mejor no preguntar chinga gendaviani? Kanaba dicha gendaviani. O chinga gendaviani, kanaba dicha gendaviani, ¿no? ¿Qué pienso que es gendaviani? ¿Qué pensamos que es gendaviani? Y en lugar de esta se plantea chinga gendaviani. Kanaba dicha gendaviani vinisa. ¿Qué es gendaviani de acuerdo a la inteligencia, razón, pensamiento de los vinisa? La primera pregunta se refiere a lo que pienso y considero sobre gendaviani, que por bien razonado y meditado que esté la respuesta no deja de ser opinión. La segunda es más abierta y general y se refiere más bien a la consideración de todos nosotros, no especifica sino la comunidad o toda la, no especifica si solo la comunidad o toda la humanidad. Y la última se restringe únicamente a la consideración de la cultura Sa sobre gendaviani, que comprende la estirpe gendavinizada de la sierra e istmo oaxaqueño, Vinilulua, o cualquiera que busque adquiera gendaviani viniza. ¿Por qué no simplemente se pregunta Shinga gendaviani? Porque a cualquier Sa que se le pregunte sobre algo, si es un poco humilde responderá Kigan Nadia, no lo sé, aunque si se cree algo listo dirá Arabe, creo, imagino, o Zulua, creo, sospecho que es esto o aquello. Es la especificidad de la pregunta lo que garantiza la especificidad de la respuesta en el contexto vinizá. No es que seamos nahuati o tontos, es que el contexto es que es el otro extremo, sino que tanto debemos mostrar gendaviani sti su razón e inteligencia y ne gendaviani sti su conocimiento, el que pregunta como el que responde mediante su respuesta. Una última consideración respecto a la pregunta por gendaviani es lo que los Sa no solo se restringen a uno de sus aspectos, Shkenda dicha, logos o luz de su gendaviani, sino también contemplan mediante este y viceversa al Shkenda lachido patos y Shkenda vido teos. Mediante estos Skenda, facultades del vinizá y los aspectos de su gendaviani, se contempla el gendaviani como desde el gendaviani se pueden considerar estos aspectos o facultades. Desde lo ya estudiado sobre lo que sentimos, pensamos o creemos, o desde estas facultades que tenemos de imaginar, razonar, etcétera, analizar lo que ya averiguamos sobre eso. Ante la cuestión de que si teniendo gendaviani se agota y abarca todo el gendaviani vinizá, la respuesta es sí, como etos de Shkichi vinizá. O sea que en la cultura se agota su propio conocimiento. Cultura o comunidad, pero como facultad individual no, porque por ser limitados y no dioses, o sea que no podemos tener toda la sabiduría, sapiencia zapoteca, no podemos conocer todo, pero el concepto sí lo abarca todo, que da una... De ahí la humildad del Sa al responder, aunque posee gendaviani, Kigan Nadia, pero al mismo tiempo sí, como poseedor de la cultura Sa o gendaviani vinizá, como parte de un todo, gendaviani entendido como experiencia, ciencia y sabiduría, sapiencia de los Sa, que no solo abarca el Skendadicha, sino también el Skendalachidua y Skendavidó, como facultad del vinizá y su spiani, ni conciencia intelectiva de estos gendaviani lachidó y gendaviani vidó, que es la parte, el patos y la parte divina, de nuestra comprensión de lo divino, nuestra comprensión de lo natural, de nuestra naturaleza. Está medio... Bien dice Riquer que el autor hay que considerarlo como póstumo, pues para que no quiera corregir.
Dejemos hasta aquí por ahora la consideración sobre la pregunta. Chinga Gendaviatni. Kanaba dichas Gendaviatni Vinisa, o qué es Gendaviatni, pregunta la razón de los Vinisa. Sin embargo, hay que retomar o rescatar algo de lo ya mencionado. Para tenerlo presente, tratar Gendaviatni implica tomar en cuenta el contexto, el lenguaje, la tradición, lo escrito, el respeto, la historia, la cultura, la comunidad, y alzar sus facultades a la luz de esto, su modo de cuestionar y su forma de responder. De entrada hay que advertir que estamos tratando con una pregunta de carácter ontológico. Se está preguntando por el ser del Gendaviatni desde la noción de los Vinisa. Para hacernos esto más sencillo, analicemos Gendaviatni desde un punto de vista lingüístico para ver si nos arroja algo de luz sobre su ser. Este procedimiento nos debe permitir advertir su referencia o a qué se refiere de manera concreta, qué significa de manera abstracta y cuál es su sentido, campo de sentido que involucra o en el cual está involucrado, teniendo en cuenta su inmersión en un contexto histórico y cultural. Procedamos entonces a fragmentar Gendaviatni. En primer lugar, es posible separarlo en Genda y Viatni. Ahora nos ocuparemos de Genda. En el vocablo actual del istmo, Kela, Gela o Yela, de acuerdo a los informantes de W.C. Cruz, Wilfredo Cruz y su consulta a los textos de Córdoba, y Kela, extraído directamente de los textos de Córdoba, Arte y Vocabulario Zapoteca. Hay otras fuentes que trabaja el doctor Michel Oginik. Los tres fuentes relacionan a Genda con el ser y la abstracción de los seres. Así, Genda es empleado como prefijo lexema para dotar de sentido abstracto a una raíz léxica como Viani, y de modo que se derive otra palabra, Gendaviatni, teniendo en cuenta que la raíz concreta es Kila, Kita o Kira. Kira es todo, pero cuando mencionamos todo es muy concreto, y el Genda lo vuelve de carácter abstracto, como que crea o accede uno al mundo de lo abstracto. Que empleado como prefijo diría Gira Viani, que en concreto se refiere a las luces naturales, significa todas las luces, y su sentido estaría relacionado con luces naturales y sus posibles fuentes. Sin embargo, Gendaviatni, ser luz, su ser es ser luz en un sentido abstracto o espiritual, es ser de las luces. Gregorio López López en su filosofía zapoteca equipara a Genda al ser, equipara de esta forma a Genda al todo. De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, nos restringimos al aspecto de Genda en que conjunta a todos los seres en una especie o índole, en modo abstracto cuando se antepone a estos como prefijo. De esta forma evitamos la vía que siguió mi paisano de dar cuenta del carácter ontológico de Dichasá y el parentesco de Genda con el ser. Nociones de Genda que por carecer de herramientas para su trato y no ser el fin de este ensayo, mejor hay que ponerlos entre paréntesis, si es que mi paisano se va hacia otra dirección. Antes bien, nos ocuparemos de Gendaviatni, y precisamente de una cuestión que se deriva acerca de su carácter. ¿Qué son o qué se refiere en todas las luces? ¿O cuáles son todas esas luces del cual es su ser? Para responder a esta cuestión precisamos en lo ya mencionado, al mismo tiempo que cumplimos con lo anticipado al principio del ensayo. ¿A qué se está refiriendo Gendaviatni? ¿Qué significa y cuál es su sentido? Responder a estas cuestiones nos aclarará qué son todas esas luces a las que alude. Gendaviatni a secas se refiere al ser de todas las luces, o su ser es conjuntar todas las luces de manera abstracta. Por tanto, significa que en su ser conjunta todas las luces, pero no las naturales, sino las que implica Gendaviatni, o está involucrado es Piatni Vinisa, conciencia, Sa. Entonces su sentido está orientado al ser o esencia de todo lo producido por la conciencia o espíritu de los Vinisa. Ese es el campo de sentido en el cual está situado, dar cuenta de todo aquello lo cual los Sa han arrojado o fijado, su Piatni, su entendimiento, conciencia, luz, su dicha, palabra razonada. Eso significa Chazá, palabra razonada de los Da, el zapoteco. Las luces entonces no son solo la sapiencia o experiencia,
conciencia y sabiduría de los Sa, sino también las facultades que le permiten poder acceder a todo esto. El Sa es consciente de su propia conciencia e incluso ha llegado a cuestionarse acerca de la naturaleza de este. No en balde lo ha nombrado y categorizado, comprendido no solo una conciencia individual, sino comunitaria, y aún más en futuros ensayos se le tratará de cerca. De la preocupación por adquirir luz o Gendaviani, da prueba la lengua dichasa de los... Da prueba la lengua o dicha de los Sa, que es siempre la respuesta nunca definitiva, dogmática o determinante a una pregunta. Y cuando ya no hay respuesta, guarda silencio, guarda un silencio activo. Rukatiaga, pegar, poner, disponer, oído, esperando su Gendaviani escuche o adquiera luz de Gendaviani Vinisa, cultura o comunidad, y ka Gendaviani Vinisa, esa es la tradición o los escritos. Los Vinisa no se encierran en sí mismos, siempre acuden al consejo de los que saben, tienen experiencia o dotados de razón y prudencia para tratar sus asuntos, mostrando su expiani, inteligencia. Finalmente, trataremos la cuestión, el uso cotidiano de la dicha Gendaviani, a quienes, cuándo y para qué es aplicable. Aquel que se le atribuye poseedor de Gendaviani es porque tiene nociones firmes sobre Gendaviani Sti Vinisa. Al mismo tiempo implica que es alguien con carácter ético y moral, porque es afirmando en Dichasa Sti Vinisa, es alguien que nanna sabe, ne y rien entiende Gendaviani. Es un ideal ante algo posible. Ningún Vinisa se atribuye tal honor en su sano y juicio. Sin ningún zapoteca en su sano juicio se atribuiría a decir que tiene mucho Gendaviani o posee mucha sapiencia. Pues. Al contrario, es más bien un ideal al que aspiramos, porque un aspecto de Viani es su carácter de alto, elevado, excelso, cuasi divino. De alguna forma siempre se nos está incitando a alcanzar ese grado, aunque sea en la vejez. En la juventud se insta a tener, guardar, templar, forjar, procurar, aspirar, spiani, juicio, razón, entendimiento. Ideal que parece retraerse hasta los antiguos Vinigulasa, antiguos Sa, como atestigua Wilfredo C. Cruz en su revista Nesa, cito. Refiere la tradición que los Vinigulasa no eran todos los antiguos zapotecan, eran los elegidos de los dioses y estaban diseminados entre los diferentes conglomerados de la raza para dirigirla, para encauzar su vida económica, social y religiosa, aunque también para explotarla. Eran los más valientes guerreros, los más ilustres sacerdotes, y su carácter excepcional y privilegiado no era revelado sino a los iniciados en los secretos destinos de la raza. Se usa cuando se censura a alguien por alguna falta grave, si hay grados y matices para alcanzar Gendaviani. Fallar en algo de estos implica la negación o consecuente de llegar a esa aspiración. Si se ha cometido una falta muy grave como ofender a un adulto, matar o llegar al punto de matar a alguien, se equipara en su negación a la que dice locura, que es la contraparte del Gendaviani. Bueno, del Spiani, que es la razón. Kigapu Gendaviani, no tienes sapiencia, no tienes inteligencia, no tienes razón, no razonas, no piensas. Y dice Kikelula, ¿estás loco? ¿Se te confunde la mente o la cabeza? Spiani Lula, ¿tienes completo la conciencia, razón, inteligencia, juicio? Como ya había mencionado, el carácter no definitivo o dogmática o determinante del Dichasá se manifiesta en que no sitúa al que yerra definitivamente o lo cataloga como loco, sino que le cuestiona. En consecuencia, los extremos en el empleo o aplicación de Gendaviani son en Gendaviani para
para arriba solo los dioses, y de Gendaviani para abajo, Gendaviani, Skenda, Spia, pasando por todas las facultades del Vinizá hasta Shkirike o la locura, pues. Lo más excelso es el tener Gendaviani, que prácticamente solo los dioses logran esa facultad, hasta lo más bajo, que es la locura. O sea, que no, nuestras categorías no son definitorias, cada uno puede encasillarse un rato y salir de ahí, corregirse, pues, no son lapidarias. Gendaviani es aplicable en contextos de pláticas, dichazá, serios, o que se necesita el consejo de personas ejemplares para resolver determinados problemas de la comunidad. Los curanderos, sacerdotes, gobernantes, médicos, agricultores, autoridades de las que insta la comunidad a tener esa virtud. También aquellos que se vuelven padrinos de bodas, tanto los que escoja la novia como el novio, tienen que tener Gendaviani, porque serán quienes se encarguen de resolver los problemas. En cualquier contexto en el que se tenga que proceder como juez, se exige tener esa virtud porque se requiere ser imparcial y templado. Por lo regular son los más vinigola viejos los que forman estos consejos, tanto para decidir el destino de la comunidad como asuntos más cotidianos como los asuntos conyugales, entre otros. Emplean siempre su facultad Gendaviani o divinizar, teniendo presente siempre alcanzar mediante sus actos el estatus o ideal del Vini, Napa Gendaviani. En conclusión, de acuerdo a lo planteado a lo largo del texto, de forma esquemática, podemos cerrar afirmando de manera sintética que ganaba dicha pregunta. Singa Gendaviani. Ganaba dichas Gendaviani, es de carácter ontológico y está pidiendo razón de ser de Gendaviani. Advirtamos que la misma sistematicidad y estructura del pensamiento sa, reflejado en el dicha sa, palabra obligada a cuestionar con certeza para obtener certeza como respuesta, en un esfuerzo por no dejar nada nahuagua o ambiguo o guagua flojo, y lo que la mera opinión personal no es suficiente para responder a cuestiones complejas como el que supone Gendaviani. Aún con un Gendaviani desarrollado, se necesita de la comunidad y la tradición, la historia, etc. Por último, se consideró las facultades que permiten hacer de Gendaviani y los alcances que éste tiene y el alcance de Gendaviani de los A. Genda, Ne y Viani conforman un trabajo lingüístico y filológico, segmentan a Gendaviani y nos mostró que se compone de dos palabras, Genda, ser, y Viani, luz. El aspecto lingüístico y filológico también mostró que desde Córdoba a Cruz, Toledo, Smith, O'Higgins y el sentido de Kela o Genda como ser, su propiedad de volver abstracto aquello a lo que sea prefijo, se conserva, y que Viani, aunque no se ahonde en ello, no solo se refiere a la luz, sino a lo espiritual, alto, excelso, divino. De modo que Gendaviani es ser de las luces que conjunta, dotando de carácter abstracto todo aquello sobre lo que es Gendaviani, conciencia, razón, juicio del Vinizá arroja luz o viceversa, es decir, que arroja su luz sobre este. La atribución de Gendaviani se gana de ahí que nadie en su sano juicio se autoproclama poseedor de tal virtud. Sin embargo, es un ideal que los Vinizá persiguen y para lo que se les va instruyendo desde niños. Dichazá palabra se emplea cuando se quiere aplicar censuras o errores graves, y su negación equipara a considerar loco al que atente contra el sano juicio. Dado al carácter abierto de dichazá, no se condena a nadie, antes bien se le cuestiona respecto a su obrar. Finalmente, Gendaviani es empleado en contextos serios o complejos que implican la presencia de Vini, personas doctas o versadas en su chiña, trabajo, arte o dichas razones. Por lo regular, estas personas son ancianos o gente dotada de gran experiencia e imparcialidad para juzgar y decidir. Y finalmente, dichazá no tolera lo ambiguo y lo
desentonado o no armoniza con la lengua en general. En todo lo que se expresa guarda una armonía y da la sensación para quien profundiza en ello lo que es la respuesta a una pregunta. Posiblemente esté equivocado. Es al final de cuentas mi percepción. Ahora sí, mi opinión. Hasta aquí me he apoyado lo más posible en la lengua y dejar que exprese su propio sentido de acuerdo a su propio ritmo, armonía y estructura. También me he apoyado en los otros Bini que han estudiado la historia de los A y los que plasmaron sus palabras que llegan a través de casi siglos hasta aquí y aún un pasado más remoto que reclama, que interpela mi atención y la sitúa alma, corazón para encontrarnos. Sí, ya para cerrar, esta última parte, ¿no? Me he topado con que hay trabajos, investigaciones que no he podido revisar, en el que se exploran pues los conceptos clave de los zapotecas en cuanto a lo que es la razón, el pensamiento, el corazón, lo que es el alma, conceptualizado pues estas relaciones humanas y todo eso. Es algo que mi corazón llama, pues hay ese sentimiento por tratar de conocer todo eso y darle un poquito de sentido, ¿no?, a mi propia vida como Vinizá, porque sí, está un poquito fragmentado todo el conocimiento, entonces también uno se halla un poco fragmentado, ¿no? Pero cuando todo se va juntando, se va solidificando, pues uno aprecia lo que es. Finalmente yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué dio de bueno? Bueno, antes de entrar en la historia de mi propia cultura, yo me preguntaba, pues nosotros, ¿qué hicimos de bueno, no? ¿Qué le dimos a la humanidad o en qué participamos, no? O simplemente somos como animalitos que existimos en el contexto, en el mundo y lo que sabemos hacer, pues es lo más básico, ¿no? Pero poco a poco fui reparando en la lengua y me fui encontrando con que hay palabras, conceptos que prácticamente son una oración y dicen mucho si uno los va desgranando, como como el maíz, ¿sí? Que es hay un concepto precisamente de zapoteca que dice que hay que desgranar la palabra. Sí, hay que tomarlo como el maíz y desgranarlo, es decir, sacarle todo su sentido para saber si no miente la palabra, pues. Y para que uno no use la palabra también para mentir. Entonces, en eso somos muy cuidadosos, ¿no? Con con el zapoteco. Que por eso hacía yo la advertencia, ¿no? Yo he tratado de decir más lo que la misma palabra dice que lo que yo quiero decir, porque van a llegar otros después de mí y van a desgranar con más cuidado y precisión las palabras y van a decir, Raúl. Entonces, ya con eso terminaría. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y por la invitación para estar acá. Muchas gracias, Raúl, por esta muy interesante desgrane. La filosofía analítica, desde Russell, los positivistas lógicos, los analíticos de la posguerra, pues hablan de que el método filosófico es el análisis del lenguaje. Bueno, aquí tenemos otra categoría, desgranar el lenguaje, ¿no? Que es pues otra versión, no una versión de análisis, son formas de investigación filosófica. Si el análisis de conceptos en la filosofía analítica predominante es para muchos el método o el proceder correcto de la filosofía, pues también con las mismas razones se puede proponer este desgrane, ¿no? Este desgrane, como lo está haciendo usted. Muchas gracias y bueno, guardamos las preguntas para después. Quisiera preguntar si ya está entre nosotros Ángel Peralta. Ángel Peralta no lo veo porque era el otro ponente. Tenemos 4 ponentes o 4 ponentes. Sí, ¿verdad? Sí, es que hay que ser sensibles al género, pero creo que ponentes es correcto para los 2 géneros. Tenemos
4 ponentes por mesa, en todas las mesas. Y no sé si está Ángel Peralta. No, ¿verdad? Parece que no, no se manifiesta Ángel Peralta. Tenemos aquí 11 participantes. Déjame ver si está Aureliano, David, Manuel, Raúl, Senia, pero no está Ángel Peralta. Xóchitl, si te parece bien, podemos ir con tu presentación. Sí, muchísimas gracias. No sé Voy si... a hacer una breve presentación, si me permites, obviamente de memoria de ti. Y bueno, pues tenemos el gusto de tener en nuestra mesa a nuestra presidenta de la Acción Filosófica de México, a la doctora Xóchitl López Molina. Ella es licenciada, maestra y doctora en filosofía, con especialidad en filosofía mexicana. Y es la discípula y desde luego con toda la orgullo propia de nuestra muy querida y extrañada Carmen Rovira. Yo creo que Xóchitl, como ninguna otra persona, fue la que más la apoyó durante décadas, la que luchó contra junto con ella, es decir, apoyó en su lucha a Carmen Rovira, a nuestra admiradísima Carmen Rovira, en su lucha por el reconocimiento de la filosofía mexicana. Y bueno, presentamos ahora en la mañana, ¿verdad, Xóchitl? O ayer, ya me hago bolas. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o ahora? Ayer tu libro, ¿verdad? Tu libro. ¿Me recuerdas el libro más reciente, el título? Bueno, les platico de qué trata y después me dice, es una investigación muy original sobre la significación de la Escuela de Salamanca, tanto en los procesos de independencia, pero también de una manera muy original, como a través de Suárez hay una influencia directa en los orígenes de la filosofía política moderna, especialmente con John Locke. Bueno, ella además es descendiente de familias náhuatl y particularmente comprometida con el desarrollo de la filosofía de los pueblos indígenas. Ella es profesora de carrera en la Preparatoria Nacional, obtuvo el premio, se llama Jóvenes Universitarios, Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la Prepa, es también profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y coordinadora del proyecto con 500 años de la conquista. Xóchitl, ¿cómo se llama? Sí, a 500 años de la conquista. Ya no me extiendo más y tienes la palabra. Gracias, Xóchitl. Muchísimas gracias. Espero que me oigan bien porque aquí está lloviendo torrencialmente, entonces apenas me oigo yo. Entonces voy a leer un documento que ¿sí me oyen? Bueno. Perdón, ¿sí hice la presentación tuya, sí, Xóchitl? se escucha muy bien. Okay. ¿Hice la presentación tuya? O no hice una presentación tuya. Es que la tenía apagado el micrófono. Sí, lo oí. Perdón, entonces lo apagué sin darme cuenta, perdón. Sí, entonces, para no distraerme porque está lloviendo aquí torrencialmente, voy a leer un documento que tengo para no tomar demasiado tiempo, porque a veces uno suele realmente hablar de más, y entonces solamente quisiera comentarles, sí, efectivamente, mi madre es de origen náhuatl, desgraciadamente estudió en estas, ya no sé si por suerte o desgracia, pero estudió en estas escuelas que Lázaro Cárdenas fundó, en donde pues se les enseñaba español, ¿no? A los indígenas. Ella junto con mis tíos, mi abuelo muy progresista, llevó a sus hijos a estas escuelas porque creía que tenían que aprender bien español. Y eso hizo que después mi madre se insertara a una cultura de trabajo súper fuerte en la Ciudad de México y no tuviera tiempo de enseñarnos a sus hijos el náhuatl, por lo que apenas algunos de nosotros entendemos un poco,
del náhuatl porque la oíamos hablar con su familia en la Sierra Norte de Puebla. Pero realmente hemos perdido, y eso es una de las pérdidas que yo he sentido mucho, sobre todo porque siendo parte de una cultura que ahora me doy cuenta por la relación con muchos amigos de pueblos originarios y por la relación que he tenido con amigos que no son de pueblos originarios, que mi cultura incluso hasta en la comida es una cultura muy indígena, ¿no? Es impresionante, pero desde la manera de comer, la manera de sentir la comida, la manera de buscar qué comer, ¿no? Hay toda una serie de raíces que necesariamente están ahí muy, muy profundas y que no coinciden con toda la cultura mexicana, ¿no? Es decir, lo que me queda claro a partir de los análisis que estoy haciendo últimamente es que tenemos muchísimas formas de ver el mundo, muchísimas culturas también en nuestro propio país y que tenemos que comenzar a respetarlas, ¿no? A comenzar a respetarlas y comenzar a rescatarlas, creo también. Entonces, me meto a la parte filosófica, aun cuando filosofía y ciencia persisten en la búsqueda ontológica en pos de la verdad en torno al ser, la diferente crítica argumental que cada una de estas formas de cognición utiliza va de la búsqueda de la universalidad, o sea, en este sentido estoy pensando en la filosofía que me enseñaron, por supuesto, a la especificidad de reglas, de pruebas y contrastaciones, o sea, la ciencia, cuyo eje articulador lo constituye el saber. En la utilización sistemática de la duda y de la crítica, es la utilización sistemática de la duda y de la crítica lo que posibilita a la filosofía jugar su papel de soporte al estudio del conocimiento desde la lógica, la epistemología, por ejemplo, etcétera, y solucionar los problemas filosóficos que nos hacemos permanentemente los seres humanos en relación con la realidad, la verdad y la libertad, por citar solo 3 casos particulares. En la ciencia, la información fidedigna y la razón pragmática constituyen el dominio del vivir práctico en el mundo a través de teorías que deben ser probadas y refutadas según las tradiciones establecidas por comunidades de científicos cuyos problemas de investigación, programas de trabajo, procedimientos y prácticas normalizadas, ¿no?, generan un paradigma, marcan el desarrollo de la ciencia misma. Pero aquí, nuevamente, a través de la filosofía, en la dimensión ética, la comunidad científica da soporte a su ethos particular, que es a la par un ethos constitutivo y constituyente, para elegir ser y saber de disciplinas específicas en torno a certezas más o menos profundas, más o menos valiosas y con una referencia a la experiencia permanente en construcción. En esta oportunidad, entonces, quiero debatir desde la metahistoria las nociones de objetividad radicadas en y desprendidas de el análisis lógico de un texto, dado que es en las fuentes escritas donde encontramos las herramientas fundamentales y acaso las únicas de la crítica filosófica. El simple hecho de contar con un escrito para establecer el análisis histórico con relación a un proceso, fenómeno o caso determinado parece desplazar los criterios de verdad que aparentemente y solo aparentemente contienen y reflejan siempre y cuando expresen un determinado grado de coherencia lógica. Entonces, la fuente escrita en su contexto histórico, contexto también definido, cabe decir, desde las fuentes escritas, por supuesto, se autorreferencian como rigor en el análisis de lo que la fuente remite. Y lo hace sobre la base de una pretendida neutralidad ideológica derivada del tratamiento científico de la fuente escrita. Ya Sánchez Vázquez, en su Ideología de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales, aseguraba que no puede haber una interpretación neutral. Toda ella depende del lugar y la teoría desde donde se enfoque el análisis y aún más, las mismas preguntas sobre la realidad
depende del tiempo y espacio sociopolítico desde donde son hechas. Por lo anterior, parece que la subjetividad, sin más en la interpretación de una fuente escrita, se desdibuja. Mauricio Beuchat, en su excelente trabajo sobre hermenéutica, llamado Perfiles Esenciales de la Hermenéutica, también pone en duda esa objetividad de los textos, pues estos necesariamente tendrán una interpretación. Beuchat hace un recorrido de la hermenéutica alemana, cuya herencia, dice él, recoge en Dilthey, quien la aplica a la filosofía de la cultura y de la historia, de donde supo recogerla también Heidegger en sus intrincadas reflexiones sobre el ser y el hombre, para a su vez, dice el mismo Beuchat, transmitirla a Gadamer, quien ha influido sobre otros más recientes. Ellos, estos hermeneutas, trabajan sobre el enfoque que piensa a la hermenéutica como una disciplina de la interpretación en la que se juegan tres cosas: el texto, con el significado que encierra y permite, el autor y el intérprete. Quienes dan prioridad al lector hacen una lectura subjetivista. Quienes se la dan al autor sugieren una objetivista. Pero debemos saber que aun cuando siempre se inmiscuya la intención del intérprete, se trata de conseguir lo más que se pueda la intención del autor. En cuanto al texto, debemos ser conscientes, dice Beuchat, que ya no dice lo que quiso decir el autor, porque su intencionalidad se ha topado con la nuestra y nosotros hacemos decir algo más. Esto es, decimos algo. Así, la verdad del texto comprende el significado de la verdad del autor y el significado de la verdad del lector, y aún cuando se le dé preferencia a uno sobre otro, no podemos sacrificar a ninguno de los dos. Sin embargo, y siendo más críticos que los hermeneutas, podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si ponemos también en cuestión al texto mismo? ¿Qué tal si el texto no refleja la realidad de su momento y ha servido para desvirtuar la verdad? La pregunta no es ociosa. Hace algún tiempo, discutiendo con Miguel Hernández, un amigo tzotzil, a quien le escuchamos afirmar sobre las investigaciones que estaba haciendo, que no podemos hablar con absoluta certeza del politeísmo de los pueblos mayas, decía que para los ancianos de estos pueblos había un Dios único que tenía diversas representaciones, motivo por el cual algunos de los viejos señalaban lo erróneo de la interpretación de los no mayas, que cuando veían a un indígena, un hombre verdadero, solían decir, orando al sol o a un árbol, interpretaban que veneraban al dios y a la diosa naturaleza, pero que en realidad solo veneraban al mismo Dios en sus diversas manifestaciones, decía Miguel Hernández. Aspecto desconocido por los observadores que no lograban entender esta particular cosmovisión maya. La idea de Hernández choca completamente con nuestra idea del mundo indígena maya, y debemos confesar que en aquel momento me pareció una absoluta sinrazón. Vendría a ser un fenómeno cultural muy cercano a mi familia, lo que me hizo cambiar completamente de opinión, y eso tuvo que ver con toda una historia que en algún otro momento conté, que tiene que ver con los descubrimientos de unos documentos que se hicieron en la familia. Sin embargo, quiero retomar esto porque aunque la historia y la filosofía han realizado críticas a la pretendida objetividad positivista y esencialista, han centrado la objetividad han centrado la objetividad de la oralidad en una buena metodología para realizar entrevistas, ¿no? Parecería entonces que solamente la oralidad es válida cuando una entrevista está metodológicamente hecha de manera correcta. Obviamente, desde la corrección de lo que significan las ciencias sociales en nuestro mundo. Pero entonces, ¿qué pasa con el conocimiento que se pasa de padres a hijos? ¿También tiene valor? Desde nuestra perspectiva, la refutación documental por la vía documental, tanto en historia como en filosofía, es una vuelta por redondo que conduce muchas veces a callejones sin salidas.
y para muestra basta un botón. Así que pondré solo un ejemplo referente a la interpretación canónica que hemos tenido por más de medio siglo sobre el fenómeno de la conquista, en la que se ha resaltado la labor de la Escuela de Salamanca como el grupo de españoles defensores de los indios, iniciadores de los derechos humanos e incluso creadores de la Escuela de la Paz. Pongo en este momento solo el caso de Luciano Pereña en su libro La Escuela de Salamanca, Proceso a la Conquista de América, en donde afirma, cito, la interpretación científica de estos periodos históricos ha despejado la clave para una interpretación exacta y objetiva de uno de los periodos más conflictivos y polémicos de la historia de España en América. Culturalmente, es posible completar una serie de lagunas históricas y determinar la interdependencia de factores conexos para superar tópicos y prejuicios que hasta hoy condicionan la leyenda. Por supuesto, se refiere a la leyenda negra. Políticamente, se tenderá un puente entre España y América al descubrir uno de los esfuerzos comunes de colaboración para crear un auténtico pensamiento iberoamericano al servicio de la pacificación y la democracia. Termina la cita. Pereña hace gala de sus interpretaciones como científicas, que llevaron a España y América hacia un sentido de pacificación y democracia, con lo que podemos ver que en su libro de 1992, llamado La Escuela de Salamanca, Conciencia Crítica de América, se atreve a ponerle como subtítulo en el centenario de la reconciliación, con los que se da por supuesto, es decir, Pereña da por supuesto, que ya hay una reconciliación entre España y América, aun cuando sigue defendiendo la conquista española. Si bien es cierto que admite el latrocinio y exceso de los españoles en la conquista, dice que también se ha hecho una leyenda negra que comienza por las casas y es retomada por los alemanes del siglo XVII, principalmente el editor de Braille, y después por Servando Teresa de Mier, quien desde su punto de vista exageran las cifras de mortalidad de los indios que, si bien existieron, dice Pereña, fueron causadas principalmente por las epidemias que ninguno de los españoles habrían podido controlar, como si éstas no hubieran sido en sí mismas estrategias de guerra usadas desde la Edad Media contra los enemigos. Y esto es algo que en México no se ha estudiado adecuada y contundentemente. Muertes que, por otro lado, sigue diciendo Pereña, también tienen como responsables a los indios y a las otras tribus, y en los menores de los casos, a las matanzas realizadas por los españoles. Así, Pereña y el grupo del CSIC, que creó el Corpus Hispanorum de Pace, intentó generar una colección de libros que resaltara la idea democrática, de justicia, humanista y de derechos humanos con el fin de erradicar esa leyenda negra que se imputaba a España. Sin embargo, lo más interesante es que este cuerpo académico político fue financiado por el general Franco para dar al mundo una idea de una España democrática y defensora del bien común y de los derechos humanos, tal cual fueron sus antecesores en el siglo XVI. Así que ya desde aquí podemos comenzar a cuestionar no solo las intenciones de las tan afamadas ediciones del CSIC, sino incluso las interpretaciones de Pereña y de todo su grupo, que se convirtieron en las interpretaciones canónicas sobre el descubrimiento de América y la conquista, que nos llegaron a los americanos y nos llevaron a varias generaciones a estudiar la famosa polémica de Valladolid como el momento culmen de la conquista, donde los salmantinos defendieron la humanidad de los indios. De esta manera, durante muchos años pusimos atención en las ideas de Las Casas y Fray Alonso, e incluso llegamos a sostener junto con Pereña que, cito a Pereña, por obra y gracia de la Escuela de Salamanca, se dieron tantas reales ordenanzas y normas canónicas a favor de la liberación de los indios, y que, continúa la cita, la galería de culpables no pasa de 70 denunciados nominalmente.
una minoría, por cierto, entre los miles y miles de españoles que pasaron a las Indias y sirvieron finalmente a los indios y les ayudaron a promoverse y desarrollarse cristianamente. Fin de la cita de Pereña. Pasamos entonces los reflectores hacia una polémica ontológica, dejando de lado otros temas que tienen una igual importancia, ¿no? Como los saqueos económicos, la creciente destrucción de las culturas originarias, la discriminación y el inicio del racismo que nos afectan hasta la fecha. Es decir, desdibujamos los otros temas y problemas poniendo el enfoque en la maravillosa Escuela de Salamanca, que sin lugar a dudas, y es muy importante decir esto, pero lejos de lo que afirma Pereña, ¿no? Fueron una verdadera minoría de españoles con ideas salmantinas. La mayoría de ellos eran aquellos que vinieron a América con una idea colonizadora e imperial. Justo por lo anterior, me atrevo a afirmar lo peligroso que resulta hacer interpretaciones e incluso críticas a ellas solo desde los textos y los documentos. Y aunque la simple utilización de fuentes y tradiciones orales a la larga puede conducir a las mismas encrucijadas, sostenemos que el entrecruzamiento de fuentes escritas y tradiciones orales puede aportarnos el ansiado justo medio o la analogicidad que estaba pensando Beuchot, pero ambas son soluciones propias de la cientificidad que aportó la modernidad eurocentrista. Reconociendo la subjetividad que subyace al dato o a los datos históricos, podremos acotar el objetivismo como también podría convertirse en una ideologización de la historia y rescatar las transmisiones orales y los conocimientos como válidas e importantes. Tal vez desde ella, las palabras de un Tzotzil cuya cosmogonía conocemos seguramente menos que él, deje de parecernos un sinsentido y aprendamos a escuchar al otro desde su propia voz y no desde el imperialismo que nos hace interpretar de ellos y su cultura solo lo que nosotros deseamos. Y con esto quiero justamente comentar que una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer, me parece, contemporáneamente, es el rescate de la oralidad, justo como lo están haciendo los compañeros que me antecedieron, porque es fundamental conservar los idiomas indígenas, es fundamental conservar la oralidad y también es fundamental conservar el pensamiento de los pueblos originarios desde su propia perspectiva, desde la perspectiva de los hablantes de lengua, de los hablantes nativos, para intentar una epistemología diferente de los pueblos originarios en donde realmente comencemos a compartir dialógicamente las diferentes formas de pensamiento. Me parece que el asunto de tomar las fuentes de conocimiento solamente como las fuentes escritas nos está haciendo cerrar los ojos hacia una sola manera de pensar el mundo. Esto, por supuesto, a mí me cuesta mucho trabajo decirlo porque mi formación filosófica me lleva a pensar a las fuentes escritas como el fundamento de la racionalidad. Pero al parecer las racionalidades que nosotros estamos generando contemporáneamente son muchas, son diversas y tenemos que ponerlas en diálogo y comenzar a cuestionar nuestras verdades y nuestras interpretaciones como las únicas existentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Xochitl López Molina. Bueno, no sé si llegó finalmente nuestro colega Ángel Peralta. Parece que no, ¿verdad? Entonces, pues vamos a abrir los diálogos, las preguntas. Podemos comenzar. Voy a comenzar por la primera pregunta que me llegó en el chat y después pasamos al Zoom. Pregunta, ay, se me acaba de salir, perdón. Chat, no sé qué hice. Ahora sí. Pregunta
Cité Reyes Vega. Doctor Bolón, para corroborar que lo voy siguiendo, el diálogo entre la comunidad es la forma en que se teje el saber en el mundo tzotzil y a su vez es parte de la moral de esta comunidad, pregunta Cité Reyes Vega, a quien también le mandamos muchos saludos. Muchas gracias. Tienes la palabra, Manuel. Muchas gracias. De nueva cuenta, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo creo que hay un deseo, digamos, desde los pueblos originarios de cómo se está construyendo, de cómo está construido la vida, de cómo ha sido soñado inclusive la vida. Y me parece que lo que se nombra, lo que se dice, lo que se construye, digamos, desde los pueblos originarios, es algo que tiene que ver con nuestro origen, con el proceso, digamos, tan importante de nuestra forma de vida, pero también creo yo que es parte, digamos, de lo que se espera del ser humano, ¿no? Lo que se espera de las nuevas generaciones, ¿no? De sembrar en sus corazones y que puedan, digamos, recuperar estos elementos tan importantes que se va entretejiendo, ¿no? Y creo yo que en el diálogo, en el común Amtel, el común Pasel, por ejemplo, que de alguna manera me parece que es donde hay una posibilidad de debatir, de sembrar, de construir, de proyectar, ¿no? Esto es lo que está, digamos, colocado en el común. Y creo yo que esta utopía o este proceso, digamos, de que hay un origen donde está, digamos, anclado en la parte del pensar que tiene que ver con nuestra historia, con el devenir de nuestra vida, que de alguna manera han traído, ¿no? Y lo que intentamos nosotros es, como al inicio mencioné, que intentamos recuperar, intentamos dejarlo, digamos, o compartir, más que dejarlo, compartir con todos los seres humanos del mundo al intentar escribir, ¿no? Intentar escribir con todas estas grafías, digamos, latinas, ¿no? Y porque, pues, me parece que la práctica de las comunidades es la relación, ese es el diálogo, es digamos, las propuestas, digamos, que tiene que ver con esta búsqueda, digamos, o la construcción, digamos, de un Lequil Cuxtejal, pero hay algo más que es una palabra que me parece que es un punto muy importante, que muchas veces la religión lo ha colocado desde esa parte, el Utzilal, ¿no? Utzilal como algo, un lugar utópico, un lugar donde que queremos llegar, un lugar donde estamos caminando hacia ese espacio y me parece que esos son los esfuerzos posibles, digamos, de que se está tejiendo, hay una construcción, digamos, desde los pueblos originarios que da cuenta a su modo de vida y su modo de hacer la relación, ¿no? Con el territorio, con la madre tierra en este sentido, ¿no? Entonces, que de alguna manera la moral, no sé si eso, digamos, tenga mucha relación, digo, nos hace falta mucho estudio, mucha preparación también en este campo, pero que me parece que la ética es algo que está, digamos, instalado o se está, digamos, puesto como el bien, ¿no? Y que creo yo que esta ética permite dar cuenta como para saber que hay un espacio para todo el ser humano, ¿no? Como es el Ichen Tamuk, ¿no? Ahora yo creo que el problema, me parece, esa es una apreciación, digamos, personal, que la ética se está, digamos, se está colocando a disposición, digamos, de unas cuantas personas para dominar a otros, digamos, ¿no? Y entonces,
cuando nos está dando otras miradas, en el caso de los pueblos originarios, de que hay otras opciones, hay otras formas, digamos, que se están tejiendo estos principios o estas cuestiones éticas. Entonces, abre la posibilidad de nuevas relaciones, nuevas relaciones, pero también nuevas formas, de alguna manera, que nos enseña, digamos, a significar o a darle otro sentido, digamos, la vida, ¿no? La vida, porque al final de cuentas me parece que el conocimiento de los pueblos originarios no está compuesto de fragmentos, no está, digamos, en partituras, digamos, sino más bien es algo que está ahí como en conjunto, digamos, y está integrado de alguna manera, y que me parece que eso es lo que nos invita y dar cuenta de que las instituciones, las universidades, la formación de una nueva apuesta, digamos, a la pedagogía, es mirar hacia eso, ¿no? De volver a integrar el ser humano también, ¿no? Volver a integrar con la naturaleza, ¿no? Que me parece que eso es lo que nos hemos alejado, nos hemos aislando, digamos, ver a la naturaleza o a la madre tierra como un elemento que hay que dominarlo, que hay que poner a disposición del ser humano, ¿no? Y en ese sentido yo creo que son como elementos que nos está mostrando los pueblos originarios, ¿no? Espero que haya respondido la pregunta. Muchas gracias. Si quieren participar, Raúl ya levantó la mano, ya sea con la mano ahí en reacciones, que la levanten la mano amarilla, o bien directamente los voy apuntando. Por favor, Raúl, adelante. Sí, gracias. Es algo muy rápido, sobre todo porque ya el tiempo nos come, ¿sí? Es lo siguiente, primero felicito a los tres. Me gustó mucho esta mesa. Voy a utilizar parte de lo que dijo Xochitl para hacer una pregunta para los otros dos, de manera muy rápida. Que es la parte de la hermenéutica, ¿sí? Paul Ricoeur habla, cuando se trata de comprensión de situaciones, habla de un excedente de sentido, algo que nunca vamos a lograr atrapar, ¿sí? Ahora, esto me lleva al esfuerzo que hacen tanto Raúl como Manuel, ¿sí? De pasar de su lenguaje al nuestro. Es decir, bajar del tzotzil, en el caso de Manuel, al lenguaje hispano, ¿sí? ¿A qué me lleva esto? No parece haber mucho problema traducir de un lenguaje, traducir entre lenguajes europeos, ¿sí? Porque tienen la misma raíz, o griego o latín, ¿sí? Pero traducir el lenguaje de los pueblos originarios a un lenguaje europeo, como sería el castellano, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cuánto se pierde? Es decir, ¿cuánto excedente de sentido? A veces he estado con Raúl, ya estamos sobre el tiempo para que alcance la y respuesta. de repente se quedan trabados. Sí. Ok, ya estamos sobre el tiempo. Esa es la pregunta, ¿cuánto se pierde? Gracias. Ok, tenemos 2 minutos para responder, si quieren dividir 1 y 1, porque ya estamos sobre el tiempo. Por favor, si quieres comenzar, Raúl, sí, ahora tú. Sí, brevemente, por favor. Sí se pierde un poquito por la cuestión de que pues son, y ahora sí que si nos atenemos solo a la cuestión cultural, sí se pierde porque uno en el contexto experimenta o vive de una manera distinta lo que va diciendo. O sea, yo cada palabra que digo lo siento, pues, sí, pero aquel que lee o escucha esa palabra de mí, aún en su propia lengua, ya no lo siente, solo sabe qué significa eso, ¿sí? En cambio, yo sí lo siento. Entonces, ese es en parte lo que se pierde. Pero si nos queremos poner así objetivos y duros, en realidad hay una referencia concreta. Cuando yo hablo de Spiatny, razón e inteligencia, yo creo que todos entendemos que es eso, ¿no? Todo lo sentimos, lo experimentamos, lo vivenciamos. Entonces,
Qué bueno que hizo esa pregunta, ¿no? La doctora Carmen Rubiera, en una junta, precisamente de sesión que también tuvimos, estaba ahí, me retó precisamente a rescatar que no se pierda mucho sentido y hacer la mediación, el puente, pues, entre las lenguas. Porque yo planteé un problema y me dijo, te toca a ti resolverlo. Bueno, yo me quedé en shock porque dije que es precisamente lo que usted plantea. Sí. Muchas gracias. Manuel, por favor, brevemente. Pues yo creo que tenemos otra oportunidad para debatir esto. Bueno, en el seminario que tenemos, yo creo que nos da tiempo para seguir planteando y parece que se pierde muchísimo, ¿no? Hablar solamente dos componentes. Cultura. Bueno, ustedes ya se imaginan inmediatamente cuando nombro, conectan con una realidad, con un contexto, con una práctica, ¿no? Pero en caso nuestro, o sea, no tenemos, no, ¿cómo decimos cultura? Y palabra cultura, cultivar dice ahí, ¿no? Pero para nosotros no es cultura, es Kush Lejal, por ejemplo. Ya decíamos que implica Kush Lejal, eso, digamos, del tejido, de la búsqueda, del descanso, del tiempo. Entonces no tiene nada que ver, o sea, no hay relación, pero las traducciones, digamos, podemos encontrar cuando dicen la cultura de paz, Kush Lejal Lekilaltik, Kush Lejal, pero la realidad no hay una coincidencia, o sea, está diciendo otra cosa, o sea, la cultura es otra cosa y el Kush Lejal es otro elemento, digamos, que es... A ver, te voy a interrumpir es muy nomás importante para dar pie a la pregunta del doctor Adelante. David Barkin y también respuestas breves. Adelante, profesor David Barkin. Barkin, ¿verdad? No, Barkin. Barkin, sin Sí, hacer. gracias. Pero yo celebro la discusión de Manuel y de Raúl Pesa, porque lo que están planteando es la problemática de cómo la cosmovisión o la cosmología, como lo dijo Xochitl, va a influir en cómo se organiza la sociedad y cómo se organiza la resolución del problema alternativo de ser, que es el gran reto que ustedes dos presentaron hoy. Les felicito en esto. No hay tiempo. Ambrosio, te agradezco mucho que me hayas dado este momento. Espero que puedan estar en mi presentación de mañana en la tarde, porque voy a seguir retándoles a los dos de ustedes con preguntar qué es la implicación de la cosmología para la conformación de las comunidades en el México actual. Les felicito. Ambrosio, muchas gracias. No voy a abusar más. Muchas gracias a ti, David. Es siempre un honor tenerte a ti, pues todo el mundo conocemos la trayectoria del doctor David Barkin como uno de los grandes economistas críticos y con una gran responsabilidad social. Así que nos da mucho gusto que estés con nosotros, David. Y bueno, ahí tienen la pregunta. Ojalá, insisto, puedan estar todos nosotros, pero especialmente Manuel Bolón, Raúl Pesa, en la mesa de mañana a las 6, ¿verdad? Si no me equivoco, esa es la mesa a las 6. Y es sobre, también va a estar muy interesante porque es interculturalidad, medicina, que es todo un saber, medicina indígena, ¿no? Van a participar Juan Carlos García, que es también profesor de la UAM, y muy dedicado a saberes tradicionales y proyectos de salud pública, ¿no? Particularmente la diabetes. Va a estar también Iskra García, que tiene investigaciones muy interesantes, comparativas entre el parto tradicional, de acuerdo
a las comunidades indígenas y el saber científico de la medicina, ¿no? Y va a estar también con nosotros el profesor David Barkin, así que ojalá puedan acompañarnos. Raúl. Es a las 4. Perdón, gracias por corregirme. A las 4, ¿verdad? Perdón, gracias. Es a las 4 mañana. Ojalá puedan acompañarnos. Y bueno, pues ahora en la noche presentamos a las 8, después de la siguiente mesa, el libro de Manuel Bolón. Ahí, ay, Dios mío, recuérdame el título, ya lo dije, me lo aprendí. IELTS. IELTS Esnopel. Ayer es Nopel. Miren, ni siquiera puedo aspirar las sílabas. Es que también es interesante cómo ni siquiera yo al menos soy capaz de aspirar las sílabas, es decir, ya no digamos ni leer, ni escribir, ni entender, ni siquiera pronunciar. Entonces, yo propongo que nos declaremos analfabetas todos los que no hablamos al menos una lengua originaria. Muchas gracias a todas y a todos. Los invitamos a la siguiente mesa que está por comenzar en unos minutos.